me presento, soy Andrea Ortiz, coordinadora de la Secretaría General de DCH Academy, iniciativa de DCH, que es una asociación internacional de directivos de capital humano. Y bueno, estoy aquí simplemente para daros la bienvenida a nuestra primera masterclass de HR Analytics. Comentaros que vamos de la mano de nuestro partner Factum, que nos acompaña en esta iniciativa de DCH Academy. ¿Qué pretendemos con esto? Con DCH Academy pretendemos ser, el objetivo es que se convierta en el referente de formación de recursos humanos, y por ello hoy me acompaña mi compañera Ana Valera, que es líder del programa de HR People Analytics en DCH Academy, además de Head of Analytics a PDI International. Bueno, Ana, bienvenida. Y Ruth, socia directora de Factum Will, que le voy a dar a ella el mando para que se presente. Y nada, chicos, muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias por participar en esta masterclass y encantada de saludaros. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Soy Ruth Benito, socia directora del área de formación de Factum. En primer lugar, muchas gracias, Andrea, por contar con nosotros. Y también os quiero dar las gracias a Ana por estar aquí. Simplemente me he unido a esta webinar pues, para hablar con vosotros y para comentaros que iniciamos esta masterclass con algo tan importante como las 5 preguntas básicas y necesarias que tenemos que contestar en todo lo que son los procesos de People Analytics. Esta masterclass se crea sobre todo con el objetivo de que conozcáis un poco más los contenidos que vamos a tratar en profundidad en el curso que lanza DCH Academy ya en su segunda edición. La primera edición fue todo un éxito el día 27 de abril. Así que si alguno, después de esta pequeña introducción que nos va a realizar Ana Valera, pues tiene dudas, quiere saber algo más, pues por supuesto, pues os invitamos a que os apuntéis a este programa que estaremos encantados de contar con vuestra asistencia. Pues muchas gracias, Andrea, gracias a DCH, gracias, Ana, y nada, os dejo a vosotras. Gracias. Bueno, pues si os parece vamos a introducir un poco cómo vamos a dinamizar esta masterclass, Ana. Muy bien. Ana ahora va a comentaros todo lo que nos trae, que creo que nos va a sacar de dudas de muchas de los que tenemos ahora mismo sobre HR People Analytics. Y dicho esto, ¿cómo dinamizaremos? El chat está activo. Yo voy a poder ir leyendo las preguntas que vayáis comentando. Y luego también al final de la masterclass, en los últimos minutos, Ana os dará las indicaciones. Os daremos paso para que podáis compartir vosotros también las dudas que tengáis y os podremos habilitar vuestro micrófono si así lo deseáis. Mientras tanto, mientras la masterclass, el chat está activo, ¿vale? Para que podáis ir escribiendo. Y dicho esto, Ana, ya sí que te dejo a ti. Muchísimas gracias y todo tuyo. Fenomenal, pues nada, gracias Andrea y gracias Ruth, gracias a DCH por esta oportunidad y a Factum como socio, como partner, ¿no? por haber pues montado, ¿no? este programa formativo de HR Analytics y concretamente esta masterclass, donde voy a intentar, he recogido pues las 5 preguntas que más me suelen hacer por LinkedIn o en algunos eventos, etcétera, pues con las preguntas como más básicas, ¿no? Que me suelen hacer en torno a HR Analytics, así que espero que os resulte de interés. Recoge bastante la temática que luego desglosaremos a lo largo del curso, aquellos que os inscribáis, ¿no? O estéis ya inscritos, y espero que os resulte de interés. Pues aquí van las 5 preguntas clave que me suelen hacer en torno a People Analytics. Lo primero es ¿qué es? Lógico, ¿qué es esto de People Analytics? Lo segundo es, bueno, ¿y esto para qué sirve? La analítica de datos en recursos humanos, exactamente, ¿para qué sirve? Otra pregunta que me realizan es ¿qué profesionales pues, se dedican a ello, ¿no? Tienen que ser data scientists, matemáticos, informáticos, ingenieros, ¿qué perfil es el que necesitamos?
Otra pregunta tiene que ver con, ¿debemos tenerle miedo? ¿Nos va a quitar el trabajo? ¿Nos van a sustituir los algoritmos y los análisis a los profesionales de recursos humanos? Y la última pregunta es, vale, ahora ya lo he entendido, bueno, ¿cuáles son las claves para poder comenzar? ¿Cómo lo puedo empezar a integrar en mi día a día, en mi compañía, ¿no? En mi departamento de recursos humanos? Bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿qué es People Analytics? Pero voy a empezar por lo que no es, así soy yo. Empiezo por lo contrario. Y es que People Analytics no es nuevo, ¿vale? Ya hay estudios desde antes de 1999, ¿no? Una investigación española, por poneros un ejemplo, de aplicación de redes neuronales, bueno, que es una técnica de ingeniería informática, ¿vale? Redes neuronales aplicadas al desempeño profesional en perfiles comerciales, 1999. Es decir, hace un poquito de años. Quiero decir que es verdad que últimamente, en los últimos 4 o 5 años, ha habido un poco boom, sobre todo a cualquier congreso que vayas de recursos humanos se habla de esto, pero desde luego no es una novedad, no es algo que hayamos empezado a hacer ahora, ¿vale? Tampoco quiere decir que siempre sea Big Data, ¿no? Y que sea un sinónimo. People Analytics es la aplicación de Big Data a recursos humanos. No. Ya veremos lo que sí es, pero ya os digo que no siempre se utilizan tecnología Big Data, ¿vale? Para aplicar tecnología Big Data necesitamos, o sea, se necesita que los datos tengan pues un volumen, una velocidad, una variedad de tipología de datos como para que sea necesario aplicar tecnología Big Data. Mientras tanto, en recursos humanos, lo que el 90% de las veces hacemos se puede llamar Smart Data, o el concepto ahora que se está poniendo de moda, ¿no? De Small Data. Pues bueno, otro tipo de análisis y de trabajo que podemos hacer para tomar mejores decisiones basadas en datos. ¿De acuerdo? Otro mito a romper es el de que implica una gran inversión económica. Pues no siempre. Tenemos muchas formaciones, pues algunas previo pago, otras de manera más autodidacta en abierto, que te puedes ir formando a nivel más técnico y tenemos herramientas de análisis de datos y de procesamiento que son de software libre y son gratuitas, como R, Python, por ejemplo, o de muy fácil acceso como de una herramienta de visualización de datos del propio Microsoft, a los que tengamos Office 365, ¿vale? Que es Power BI. Con eso podemos empezar a hacer muchísimas cosas. Incluso con Excel se pueden hacer muchísimas cosas, con lo cual no siempre implica de primeras una gran inversión económica. Y hay otro rumor que es, bueno, esto es para empresas de más de 1000 empleados. Pues no tiene por qué. ¿De acuerdo? Yo he visto la matriz de talento más analítica que he visto ha sido en una compañía que eran 20 ingenieros informáticos donde habían operativizado de una manera brillante en un montón de KPIs el desempeño y el potencial de cada uno de los empleados y estaban tomando mejores decisiones de cara a asignar en determinados proyectos a determinados perfiles gracias a esta toma de datos, ¿de acuerdo? Y eran 20. Entonces, vamos a romper toda esta imagen que a veces tenemos proyectada de People Analytics, porque en realidad lo que tenemos delante es una disciplina que lo que hace es utilizar un conjunto de herramientas, a veces herramientas estadísticas, descriptivas o de estadística inferencial, y otras veces sí que aplicamos ingeniería informática, que bajo un diseño de investigación, esto quiere decir que primero analizamos cuál es el reto, luego recogemos los datos, los limpiamos, analizamos, sacamos conclusiones y tomamos acción, ¿vale? Bajo ese método, ese diseño de investigación, lo utilizamos para analizar los datos de empleados, ex empleados y o candidatos que tengamos disponibles. Esta a veces es clave en recursos humanos, no siempre los tenemos disponibles, para resolver problemas, ojo a esto, no solo de recursos humanos, salgamos un poco de ese nicho, esa burbuja de recursos humanos. Queremos resolver problemas que tengan que ver con profesionales de la organización, pero vamos a buscar que tenga impacto también en el negocio, ¿de acuerdo? Luego veremos un poquito cómo. Y al final, lo que queremos es tomar mejores decisiones sobre las personas que componen la organización, sobre las personas, sobre los procesos, sobre el negocio.
en definitiva, de la organización. ¿Sí? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y para qué sirve esto de People Analytics? Bueno, pues por Ana, poneros un... Dime. disculpa, es que no sé si ahora mismo no estás compartiendo pantalla. Ah, ¿por qué no? Te A lo mí iba me a sale que pasar, sí. digo, porque me resultaba extraño porque antes lo hemos estado viendo, porque así Ah, que pues muchas gracias por decírmelo, porque a mí sí me parece sí. que estoy compartiendo pantalla, pero le vuelvo a dar. A ver, pues os pongo porque la LED es muy bonita. Y... Sí. A ver, compartir pantalla aquí. Ahora sí. Perfecto. ¿Vale? Muchísimas gracias, Ana. Venga. Disculpa la interrupción. No, no, al revés, gracias a ti, que si no me pego yo aquí el rollo entero sin poner ninguna imagen que, a ver, está bien verme la cara, pero esto siempre apoya, ¿no? Ver la presentación. Bueno, estáis viendo en la que tengo en otra que tengo la chuleta y mi cara. Estáis viendo la que solo se ve la información, ¿verdad? Exacto. Vale, fenomenal. Pues os cuento cuáles son esos beneficios que podemos obtener si empezamos a aplicar análisis de datos a la toma de nuestras decisiones en recursos humanos. El primero tiene que ver con ahorro de costes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, modelos predictivos de selección nos ayudan identificando de manera muy temprana los candidatos que más probabilidad de éxito van a tener en el puesto, pues nos ayudan a reducir costes asociados al propio proceso de selección, como puede ser pues, el coste de montar todo el proceso y seleccionar a la persona, pero también los costes asociados a la rotación temprana por una inadecuada selección, ¿verdad? Nos puede aportar también mayor peso en los comités de dirección. Si dejamos de hablar desde la intuición, que es algo que se nos achaca mucho a los profesionales de recursos humanos, y empezamos a hablar y a mostrar que nuestras decisiones están basadas en datos, aportando KPIs, datos objetivos, etcétera, estaremos comenzando a ocupar el lugar estratégico que nos corresponde, ¿no? En los comités de dirección y a evitar que aquí todos los demás departamentos parece que saben lo que tendríamos que hacer en recursos humanos, ¿no? Igual que a nosotros no se nos ocurre decirle al de marketing, pues deberías de lanzar una nueva campaña porque para este perfil concreto de cliente, porque se me ha ocurrido a mí, pues, sino que lanzan esas campañas atendiendo a análisis que han hecho de mercado, ¿no? Y de competencia, pues nosotros igual, ¿no? No tomamos las decisiones relacionadas con personas solo por intuición o por nuestro expertise, ¿vale? Que puede ser brillante, ¿no? Sino que lo tomamos también avalado por datos, ¿no? Mayor eficacia. La analítica nos ayuda a mejorar nuestros procesos, por ejemplo, ayudándonos a identificar líderes ocultos en nuestra compañía, en los que apalancar nuevas promociones o procesos de transformación. Ganamos en eficacia y también en eficiencia, optimizando nuestros recursos para llegar a más retos a resolver. Y por último, y no menos importante, podemos lograr mejorar la satisfacción de nuestros empleados, por ejemplo, aplicando análisis a los datos que vienen de la información que nos dan los empleados sobre su satisfacción, encuestas de clima, encuestas de salida, incluso, ¿de acuerdo? Podemos aplicar técnicas que nos ayuden a comprender a nuestros empleados mejor, por ejemplo, el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, en los comentarios abiertos, a no tratarlos igual, utilizando técnicas de clustering para dividirlos según su perfil y ofrecerles cosas distintas. Y claro, si tomamos decisiones basadas en esta información, pues claramente ellos saldrán beneficiados, ¿no? Y mejorará su satisfacción. Bueno, ¿y qué posibles aplicaciones tiene HR Analytics? Pues yo lo veo a lo largo de todo el viaje del empleado, ¿de acuerdo? Desde la selección, con este ejemplo, ¿no?, de modelos predictivos de los que hablábamos, hasta la salida, con todos los análisis que se suelen hacer sobre las encuestas de salida, modelos predictivos de retención, etcétera, pasando por toda la información que nos pueden aportar, todo el valor que nos pueden aportar los datos para tomar mejores decisiones en promociones o en movimientos, en detección de perfiles de talento en la
compañía, en el día a día, ¿no? Con análisis de diferentes perfiles para poder ofrecerles, pues desde modelos de compensación personalizada o hacer un análisis del perfil de absentista en la organización. En formación también, estoy haciendo el rosco al revés, así soy yo. A veces lo cuento así, a veces así. Bueno, en formación nos puede ayudar incluso a montar, a recomendar proactivamente formaciones que están que tengan mayor probabilidad de éxito para determinados perfiles. ¿Por qué? Porque hemos estudiado el histórico de formaciones, sabemos lo que personas con determinado perfil más deciden utilizar para formarse o más cursos realizan y podemos ofrecérselos a las personas que tienen un perfil similar de manera proactiva, como hace Netflix, que nos ofrece vídeos o series que pueden interesarnos en base a lo que nosotros hemos visto y a lo que otros usuarios con nuestro mismo perfil han visto. Pues lo mismo en formación. ¿Vale? ¿Qué profesionales se dedican a ello? Pues yo lo llamo los buscadores de oro. ¿Vale? Somos buscadores de oro porque al final tenemos en recursos humanos tenemos mucha materia prima, mucha arena, mucho que cribar, ¿no? En cuanto a los datos, para lograr sacar datos de calidad, que sería nuestro oro, de entre toda la arena, ¿no? que tenemos en recursos humanos, de datos que a lo mejor sean más subjetivos, de datos que sean más incompletos, o sea, que sean incompletos, de datos que sean erróneos. Vamos cribando todo eso como los buscadores de oro hasta llegar a nuestra verdadera materia prima, ¿no? ¿Y qué características tienen que tener estas personas? ¿No? Ya no necesitamos una batea, como estos mineros, estos 49ers, bueno, los buscadores de oro en su momento, sino que necesitamos competencias, ¿de acuerdo? Técnicas como puede ser analítica de datos, conocimientos de analítica de datos, conocimientos de tecnología, de gestión de proyectos, por supuesto, de recursos humanos, por supuesto, incluso conocimientos de negocio para entender, porque nos vamos a cruzar información con otras áreas de negocio y necesitamos cierto conocimiento para entender qué pedirles o qué es lo que nos están dando, ¿no? Y no solo estas competencias más técnicas o de conocimientos, sino competencias personales. Pues como pueden ser, obviamente a todos se nos viene a cabeza, ¿no? Capacidad de análisis, ¿no? Como primera competencia de un analista, ¿no? Yo me voy a otras que son incluso más soft, más transversales, pero que necesitamos sí o sí en nuestros proyectos, que son pues contar con la capacidad de influencia y de negociación. ¿Por qué? Porque vamos a tener que convencer a otras áreas de que tenemos que colaborar, tenemos que compartir datos y que nuestros análisis son fiables, que a lo mejor de la primeras dicen que hacen estos de recursos humanos con los datos, ¿no? Bueno, vamos a tener también incluso que convencer a nuestros compañeros de recursos humanos de que con la intuición solo ya no vale y vamos a tener que crear la necesidad en el negocio, que acudan a nosotros para intentar ayudarles en su día a día también a ver cómo los datos de recursos humanos impactan en sus retos de negocio y podemos ayudarles. Capacidad de liderazgo porque vamos a trabajar con equipos no jerárquicos. Muchas veces no van a depender de nosotros, ¿no? Y no les podemos decir, pues este es el objetivo de este mes por galones, ¿no? Porque son personas que tenemos a cargo. Muchas veces trabajaremos en equipos de diferentes departamentos, necesitaremos su colaboración, incluso con proveedores externos y necesitamos de esa capacidad de liderazgo per se para intentar lograr que todos vayamos a una con un objetivo común, ¿no? Comunicación, porque mucho de nuestro trabajo va a ser contar ante diferentes públicos qué es lo que necesitamos, los datos, y qué es lo que hemos encontrado, ¿no? Cuáles son las conclusiones a nuestros análisis y qué medidas hay que empezar a implementar. Velocidad de aprendizaje yo creo que ya es un must de todos los puestos de trabajo en este entorno tan buca en el que nos movemos, ¿no? Aquí en HR Analytics tenemos nuevas técnicas, nuevos tipos de proyectos, es una constante investigación, ¿de acuerdo? Y hay que ser muy autodidactas y tener esa capacidad, ¿no? Para no quedarnos atrás. Y por supuesto, innovación y creatividad, ¿de acuerdo? Decía el señor Henry Ford, me estaba saliendo Harrison Ford, digo, no, ese es el actor, Henry Ford, de General Motors, que si hubiera preguntado a sus clientes qué querían, le hubieran dicho que caballos más rápidos.
no se les hubiera ocurrido como se le ocurrió a él un coche, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que ser capaces de ver el coche en nuestros compañeros de recursos humanos, en los datos que manejamos, en los compañeros de negocio con sus retos, ¿no? Intentar aportar ese punto de innovación con los datos para ir más allá en los proyectos que estamos trabajando. Bueno, y entonces, ¿nos va a reemplazar una máquina con esto del HR Analytics como profesionales de recursos humanos? De repente vamos a desaparecer los perfiles de selección, de desarrollo, de formación, y van a venir en tropel data scientists y en colaboración con algoritmos nos van a sustituir los robots. Nada de eso, para nada. La analítica de datos, así como pues, la automatización de tareas y procesos en los que muchas de las compañías se están embarcando, pues no pretende sustituir a los profesionales de recursos humanos. Lo que nos permite es encargar tareas de mayor valor a las personas que hasta ahora se dedicaban a funciones más rutinarias, ¿no? Como la criba curricular masiva o las labores administrativas más de gestión de personas. Todo eso se puede automatizar. De alguna manera nos podemos servir de estas tecnologías para dejar de hacer esas labores y poder aportar mucho más valor. Incluso la analítica de datos nos puede ayudar a dejar a apoyarnos, ¿no?, en la información que nos aportan para tomar mejores decisiones, para poder mejorar la satisfacción de los empleados, estar más cerca de ellos, hacer promociones más justas, más objetivas, porque tenemos más información para tomarlas en consideración. En definitiva, es una ayuda, ¿de acuerdo? En ningún caso nos van a sustituir, ¿de acuerdo? ¿Qué más os quería decir? Bueno, que tampoco tenemos que tener miedo, ¿no?, los profesionales, ¿no?, que nos dedicamos a recursos humanos por eso mismo, ¿no? Porque los modelos matemáticos siempre aportarán información de valor añadido, pero no deben ser la única fuente de información, ¿de acuerdo? De cara a la toma de decisiones en procesos complejos como una contratación, una promoción o, por supuesto, una desvinculación, ¿de acuerdo? Los algoritmos, los análisis que realicemos nos aportan información, pero somos las personas las que tomamos dicha información. Y de eso se asegura la famosa GDPR, ¿vale? Que aplicada al concepto de analítica de datos, lo que hace es que contempla algunas cosas que nos impactan, ¿no? Pues, por ejemplo, contempla que mediante el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en medios automatizados, bueno, pues tenemos que pensar muy bien qué tipo de algoritmos vamos a aplicar para qué decisiones y tener en cuenta que no todas las decisiones las podremos tomar solo con lo que nos diga el algoritmo, como decíamos antes, ¿no? Tendremos que tomar decisiones junto con otra información y al final sea una persona la que las tome. Esto de GDPR a veces genera como una psicosis en las empresas, no sé si os ha pasado, de no querer realizar análisis de datos, ¿no? Y no guardar histórico y lo borramos y solo lo estrictamente necesario a nivel legal. Pues es una pena, ¿no? Porque se pierde información sumamente valiosa para la compañía, que además se puede revertir en beneficio de los empleados. O sea, ¿qué empleado se va a negar a que nuestros procesos de promoción sean cada vez más objetivos, ¿no?, y basados en datos? Es que no se va a negar nadie, ¿no? Entonces, lo único que hay que realizar algunas acciones, como puede ser ir de la mano siempre como mejor amigo del DPO de nuestra compañía, ¿no?, para contarle qué proyectos vamos a realizar y nos diga qué datos sí, qué datos no podemos tener en cuenta. Podemos también registrar el consentimiento, asegurar, como os decía, la intervención humana y anonimizar los datos siempre que no sea estrictamente necesario llegar a ese nivel de detalle, ¿vale?, para asegurarnos. Bueno, como os decía, somos las personas las que tomamos estas decisiones. Y por último, vamos a ver, bueno, pues ya me ha quedado claro, y ahora cuáles son las claves para poder comenzar en esto de HR Analytics. Pues yo las resumo en este rosco, ¿no?, en este gráfico. Para los que hayan estudiado personalidad, me hacía gracia ponerle el nombre de Big Five, que en realidad es un modelo de personalidad, pero bueno, llamarlo como queráis, ¿vale? Ahí está para que lo uséis para lo que necesitéis. Básicamente,
Estas son las preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de mis más de 13 años de experiencia en consultoría de gestión de proyectos de HR Analytics o dirigiendo un departamento de HR Analytics, ¿vale? Las preguntas que he ido viendo que son las primeras que nos tenemos que hacer para empezar, ¿no? A pensar en implantar un plan estratégico en recursos humanos basado en datos, ¿vale? La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la cultura del dato en esta compañía? ¿Se toman decisiones ya basadas en datos? Aunque no sean recursos humanos, marketing, finanzas, operaciones, comercial, toman decisiones basadas en datos. Hay cuadros de mando, se hacen modelos predictivos de algún tipo. El comité de dirección está acostumbrado a trabajar desde el punto de vista de los datos. Eso va a ser un potente acelerador para recursos humanos en caso de que así sea, porque lo que tenemos que hacer es subirnos a ese barco, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con los retos. ¿Cuáles son las piedras en el zapato, los retos, los desafíos de recursos humanos? Y fijaos qué importante es pensar primero en los retos antes de pensar en los datos que tengo y en qué proyectos quiero hacer. Primero voy a pensar cuáles son los retos de personas que tiene la organización, porque es ahí donde vamos a encontrar el puente, ¿vale? Y los retos podemos verlos desde 3 puntos de vista. Retos sobre procesos de recursos humanos, retos sobre que tengan impacto en el negocio. Vayámonos a los directores de las diferentes áreas de negocio y preguntémosles cómo podemos ayudar, cuáles son sus retos a medio plazo y cómo impacta la gestión de las personas en esos retos. Y de ahí vamos tirando el hilo de la madeja para ver cómo podemos ayudarle desde la analítica de datos a impactar, a ayudarle a su reto de negocio. Y el tercer punto de vista, recordemos, procesos, negocio, personas, satisfacción de empleados, ¿vale? ¿Cuáles son los retos en torno a la mejora de la satisfacción de nuestros empleados? También ahí podemos aportar mucho valor desde la analítica de datos. Una vez tenemos esos retos, esos big rocks, esos desafíos a los que queremos abordar, es cuando nos vamos a bucear en los datos que tenemos para ver cómo podemos, qué materia prima tenemos para intentar ayudar a resolver esos retos que hay en la compañía. Y si nos faltan datos para resolver algún reto, empezar a recopilarlos, ¿vale? A veces tendremos que lanzar nuevas encuestas o recoger la información de otra manera porque hay un campo que no teníamos y lo tenemos que empezar a preguntar, etcétera, ¿no? Una vez tenemos esos retos, nos vamos a ver los datos que tenemos, de qué tipo son, dónde están ubicados, ¿vale? Hacernos un mapa de datos de recursos humanos. Tenemos datos en el sistema de gestión, la base de datos de recursos humanos, pero es que luego tenemos la herramienta PTCLIM para evaluar clima, la herramienta PTCLAN para evaluar las competencias en los candidatos, otra herramienta para hacer el 360 a los jefes. Al final tenemos un montón de satélites, ¿no? Entonces tenemos que ver dónde están ubicados y plantearnos un mapa de datos para saber cuáles están comunicados, cuáles no, qué información tenemos, ¿no? Y tener en cuenta la disponibilidad de los datos, la accesibilidad de los datos y la calidad de los mismos. Si tenemos datos erróneos, incompletos, desactualizados, subjetivos, ¿vale? Tener en cuenta en qué calidad están esos datos. Luego ya, en cuarto lugar, nos preguntamos por qué herramientas, teniendo en cuenta los desafíos que nos hemos planteado y los datos que tenemos, y tenemos en cuenta entonces qué herramientas podemos disponer. Y yo os propongo herramientas de varios tipos. Una herramienta de que localicemos en la compañía si tenemos, y si no, pues las vayamos poco a poco adquiriendo. Bueno, el Excel todo vale, ya os veréis por qué, es todo en uno. Necesitamos herramientas de recogida de información, porque a veces vamos a recoger información nueva que no tenemos. Un formulario Excel nos vale. Necesitamos herramientas de almacenamiento de información. En recursos humanos, te digo yo que el 70% de los datos lo tenemos en ficheros Excel, ¿no? Almacenados. No es lo ideal, pero lo tenemos. Y si no tenemos otra cosa, podemos trabajar con eso. Recogida, almacenamiento, procesamiento y análisis. Aquí podemos tirar el Excel, sí, pero tenemos herramientas de software libre con las que nos podemos ir formando, ¿no? Como R, como Python.
para ir formándonos si queremos tener un perfil técnico fuerte en análisis de datos. Y herramientas, por último, de visualización de datos, ¿de acuerdo? Para la generación de cuadros de mando interactivos que nos van a ayudar un montón a tomar decisiones o incluso para hacer cualquier tipo de análisis que nos ayude mucho más visualizarlo en una herramienta de este estilo, compartirlo, poder hacer profundizar en diferentes segmentaciones y variables mucho mejor que en un análisis más estático. Y a la vez que miramos qué herramientas necesitamos, vamos a ver cuáles son las personas dentro de nuestra organización que tienen las competencias técnicas y personales adecuadas para poder dedicarse a esto, ¿no? Y si no tengo ninguna, pues tengo que plantearme cómo hacerlo. Si contrato proveedores externos para que me hagan este tipo de proyectos y yo los gestiono, o contrato un analista, o pido ayuda al equipo de analistas de mi organización si es que lo tengo. Voy pensando cómo configurar este equipo, ¿de acuerdo? Pues nada más, son justo y media, el tiempo perfecto para haberos contado un poquito esta primera visión a estas 5 preguntas y solo me queda esperar las preguntas que nos hayáis dejado en el chat. Hola Ana, tengo aquí una pregunta de Noelia Valencia Pantoja, en la que nos pregunta que si hay alguna experiencia en proyectos predictivos de análisis de absentismo. Sí, muchas compañías están realizando modelos predictivos de absentismo. ¿Por qué? Imaginaos una fábrica, ¿no? Donde tiene que llegar a un nivel de producción diario y los niveles de absentismo les puede hacer mucho daño, ¿no? Tienen que preverlo y están implementando modelos predictivos para saber cuánta gente es probable que les falte a la fábrica para pues poder tener de retén, ¿no? Personal, operarios necesarios para que el nivel de producción no caiga. Esto mismo nos pasa con equipos de teleoperadores, ¿no? Donde no puede bajar, imaginaos una empresa de soporte técnico, no puede bajar el nivel de servicio que damos, el tiempo en responder a las llamadas, etcétera, y necesitamos lo mismo, saber el nivel de absentismo que podemos tener para predecir. A nivel personal, también hay alguna compañía que hace, ¿no? El saber, más que un nivel predictivo, ahí a nivel personal lo que se ve es el perfil de absentista profesional, que en algunas organizaciones pues existe, ¿no? Entonces ahí se hacen análisis de perfilado para saber cuáles son las características de personas que suelen cometer finalmente pues absentismo continuado, ¿no? Para intentar pues tomar decisiones de cara a intentar no contratar perfiles que se parezcan a ese tipo de personas. No sé si te he respondido, ¿tienes alguna duda más? Sí, nos comenta que en mi entidad hay cierta reticencia por parte de DPO porque consideran un riesgo. ¿Podrías darnos algún nombre de empresa que lo hace? Pues escríbeme, ¿vale? Si quieres, incluso te intento poner en contacto con empresas que lo hagan, ¿vale? Por Perfecto. temas de confidencialidad no te voy a decir aquí libremente, pero escríbeme y te digo. ¿Vale? Para ver si te ayudamos a que ese DPO... Vale. El DPO es nuestro mejor amigo, recordemos. No es nuestro enemigo, es el que va a hacer que no vayamos nadie a la cárcel. Así que, y si va a la cárcel alguien, pues es él. Así que hay que quererle mucho y tratarle con mucho cariño. Perfecto. También tenemos otra pregunta por aquí, Ana, de María José González, que me dice, ¿me puede explicar cómo sería un modelo predictivo de selección? Claro. Mirad, imaginaos que tú quieres crear un modelo, ¿no? Que te dé una puntuación de 0 a 100, ¿no? Un porcentaje de la probabilidad que cada candidato tiene de tener éxito en tu organización. Y ahí tú operativizas ese éxito. Para algunas compañías, por ejemplo, Grupo Santander, tenéis el vídeo por ahí en YouTube, se llama el vídeo Santander Talent Score, ¿vale? Si lo queréis ver por ahí. Bueno, hay compañías como Santander que el éxito es contratado o no contratado, ¿no? Y entonces lo que hacen es
un modelo predictivo, tú entrenas al algoritmo con un histórico de datos y le dices, mira, señor algoritmo, yo tengo todos estos datos de mis candidatos y ahora te digo a quiénes contraté finalmente. Y entonces el algoritmo, normalmente es un modelo de aprendizaje automático, aprende. ¿Vale? Aprende y dice, vale, pues con todas estas variables, ¿cuáles son el peso que les tengo que dar? ¿Qué variables cuento? ¿Cuáles no? Para llegar al mismo nivel o al mayor porcentaje de acierto de la predicción de los datos que tú le has dado para entrenar, que les dijiste, estos son los que contraté. Una vez está entrenado, lo pones a trabajar en tiempo real, ¿no? Recoge datos de nuevos candidatos y nos da una probabilidad de parecerse a ese perfil con el que ha entrenado, ¿vale? A ese perfil de éxito, en este caso contratado, ¿no? La probabilidad de contratación. Otros modelos predictivos, por ejemplo, Securitas Direct lo ha montado, en vez de con un algoritmo de aprendizaje automático, lo ha montado con regresiones lineales, que es una técnica de estadística inferencial, donde también, pues, en base, por ejemplo, en este caso, a los resultados de un test de competencias, predigo la probabilidad de éxito que va a tener ese candidato en su desempeño profesional y lo uso para decidir como una de las variables a tener en cuenta, nunca la única, ya lo sabéis, a decidir qué candidatos van pasando a las diferentes fases del proceso de selección. Muchísimas gracias, Ana. Me comentan que hay webinars dedicadas a este tema que acaba de comentar Ana. Por si queréis más información, también podéis contactar con nosotros para tener más información específica sobre este tema. Bueno, tengo aquí otra pregunta, Ana. Dentro de los procesos de recursos humanos, ¿cuáles son los que más rápido han evolucionado en esta Analytics? Pues fíjate, yo te diría que lo primero que se empezó a hacer tenía que ver con selección y con modelos predictivos de selección y de rotación. Es como lo primero que se puso foco. Y ahora parece que lo que más fuerza está cobrando es intentar entender cómo podemos utilizar la analítica de datos para la planificación de plantilla. ¿Vale? Una planificación inteligente de la plantilla en torno a diferentes variables que pueden afectar. Vale, tengo otra pregunta. Si se queda duda de algo, seguí escribiendo que os vamos leyendo, ¿vale? De Lina Londoño, Ana, que nos comenta que si es necesario hacer grandes inversiones para poder implementar procesos de People Analytics. Vaya. No, esto es uno de los primeros mitos que he roto. Igual has entrado un poquito más tarde, Lina, pero me encanta porque justo es una de las cosas que indico, ¿no? No es necesario, o sea, sí, siempre nos podemos ir a una mega consultora, ¿no? A que nos haga el megaproyecto y gastarnos todo el dinero que queramos, ¿vale? O contratar 700 data scientists y gastarnos todo el dinero que queramos. Pero no es necesario para comenzar, ¿no? Tenemos software libre que podemos utilizar para análisis de datos, incluso tenemos formación técnica abierta, ¿no? En diferentes plataformas de formación como Coursera, Udemy, etcétera, para poder de forma autodidacta poquito a poco irnos formando y empezar a hacer nuestros primeros pinitos. Incluso con Excel, comentaba, podemos empezar a hacer algunos pinitos, ¿no? En el análisis de datos. Vale, perfecto. A ver qué más nos comentan. Tengo aquí otra pregunta de Daniel del Pozo, que nos pregunta, bueno, nos dice, buenas tardes, yo vengo del campo de psicometría y análisis de datos. ¿Consideras imprescindible cursar estudios específicos de recursos humanos, psicología organizacional, por ejemplo, para profundizar en este área? Bueno, tú eres un caramelo ahora mismo para las organizaciones que quieran comenzar a tener un rol de HR Analytics, ¿no? Porque ese campo, el de la psicometría y el análisis de datos, es el más buscado ahora mismo para este tipo de perfil, ¿no? Porque viene con un conocimiento de la psicología, ¿no? Y de entendimiento de la persona y la parte de análisis de datos. Yo, imprescindible, no,
pero creo que te puede aportar mucho, sobre todo para entender las necesidades que puede tener el área, ¿no? Si no tienes ni idea de cómo es un proceso de selección o los procesos de qué es una evaluación del desempeño, lo que hay detrás de la formación al empleado, la organización, la compensación, pues te va a resultar más difícil tener ideas para aportar, ¿no? Y te va a resultar algo más difícil entenderles. Si formas parte de un equipo más amplio y tú aportas ese grado de expertise y otros compañeros aportan la parte de recursos humanos, pues perfecto. Pero si vas a ser uno solo en el departamento, pues yo te recomiendo, a lo mejor un máster súper grande, no, pero algo de formación de recursos humanos seguro que te vendría bien. Pero vamos, que imprescindible no. Vale, nos dice que muchas gracias. Muchas de nada. Tenemos otra pregunta por aquí de Esther Pérez. Hola, muchas gracias. Con herramientas como Excel y Google Drive, ¿podríamos empezar con People Analytics? Con Google Drive, hasta donde yo sé, bueno, es un gestor, ¿no?, de almacenamiento de información, a no ser que te estés refiriendo a Google en torno a que tienes acceso a Google Studio, que es la herramienta de visualización, y a Sheets, que es como el Excel de Google. Pues sí, obviamente con esas herramientas puedes empezar a hacer tus pinitos, ¿no?, en la analítica de datos a un nivel básico. Estoy segura de que sí. Sí, no hace referencia a Esther, que se refiere a spreadsheets, así que creo que ya le ha Sí, solventado. Spreadsheets es el Excel de Google. Vale, perfecto. Tengo más dudas por aquí. ¿Qué importante crees que va a tener trabajar con estos datos para qué importancia crees que va a tener trabajar con estos datos para los departamentos de recursos humanos? Disculpa. Pues mira, yo creo que va a ser clave y cada vez más, porque hay organizaciones que sí que se están planteando crear como un departamento propio, pero eso no nos quita a los demás profesionales la necesidad de formarnos en analítica de datos, porque ya, si os fijáis, todas las herramientas que utilizamos en recursos humanos ya vienen como con un cuadro de mando o ya vienen con un funnel, ya vienen con determinados KPIs y datos que tenemos que analizar, con lo cual estas habilidades analíticas, cada uno en su medida, ¿no?, ya van a ser bastante necesarias para cualquier perfil, incluso un especialista en selección, ¿no? Y va a ser siempre pues un factor, sobre todo ahora que no todo el mundo lo tiene, ¿no?, es un factor que te ayuda a diferenciarte a nivel de empleabilidad del resto de compañeros, porque yo creo que a medio plazo esto va a ser pues muy necesario para el perfil de recursos humanos, esté en el sector que esté. Obviamente no se va a poner a montar un modelo predictivo, ¿vale? Pero tiene que tener ciertos conocimientos y habilidades de análisis para poder interpretar la información, entender un cuadro de mando, gestionar algún tipo de KPIs, modificaciones, ¿no?, algunas pequeñas fórmulas en Excel o en algún tipo de otra herramienta de análisis de datos, ¿no? No depender tanto de un perfil que le haga esos análisis, sino que va a ser también parte de un poco de su día a día. Vale, perfecto. Dame un momento. Me están comentando por aquí algún libro que nos recomiendes sobre este tema. Un segundo. Esto es lo bueno de estar en casa. Lo tienes todo a mano, ¿verdad? No vengo a vender ningún libro, ¿eh? Pero si preguntáis, mirad, bueno, se ve en el espejo, se ve al revés. Este libro a mí me parece un básico, ¿no? Se llama HR Analytics, teoría y práctica para una analítica de recursos humanos con impacto. ¿De acuerdo? El autor es David Aguado y es un libro bastante bueno para entender desde el inicio, ¿no? Y con bastante grado de detalle qué es esto de HR Analytics. Y luego también me gusta mucho,
de Eduardo Valencia. People Analytics, analítica y datos para recursos humanos. ¿Vale? Portada verde y blanca. Parezco una influencer. Aquí Total. haciendo una historia Te de falta el Instagram. embossing. Bueno, Bueno, los libros que recomendaría. Tengo muchos más, pero bueno, esos dos para empezar a tener bastante. tengo muchas dudas, o sea, tengo muchas dudas que me planteas sobre el programa de HR People Analytics. Comentaros que podéis poneros en contacto con nosotros y os facilitamos la estructura del programa y los contenidos que podéis ver, y así lo podéis estudiar detalladamente. Dicho esto, bueno, tenemos que dar por finalizada nuestra primera masterclass. Esperamos poder acompañaros en muchas más. Nos podéis escribir para que podamos resolver todas las inquietudes y dudas que se os hayan quedado pendientes. Y en este momento me encantaría agradecerte, Ana, todo este tiempo que has podido invertir con nosotros. Y bueno, como líder del programa, una vez más, un placer tenerte con nosotros. A Factum igual, muchísimas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Y bueno, me comentan, Ruth, que creo que aquí sí nos puedes ayudar tú. Para el email de contacto, que por si quieren resolver alguna duda. Sí, pueden enviarme directamente cualquier email sobre el curso. Nuestro email es r.benito. Casi se lo voy a poner en el Ponlo chat. en el chat, claro. Lo estaba escribiendo, pero perfecto. Así lo tienen fácil. Genial. Y lo que pasa que no voy a poder escribir en el chat, Andrea. No te preocupes. Dime, lo escribe. Venga, lo escribe Andrea. ¿Puedes escribir tú? Sí, lo estoy escribiendo. r.benito@factum.com. Eso es. Y ahí pues que nos envíen y les enviaremos la información de todo el programa, en qué consiste, precios, porque además tenemos precios especiales para todos los asociados de DCH. Y nada, y simplemente decirles que si se quieren apuntar, que se den prisa, porque quedan muy pocas. Empezamos ya. Y empezamos el 27. Así que yo creo que, bueno, han visto a Ana Valera y van a participar también junto a Ana diferentes ponentes, que también es muy importante, que nos van a contar su visión. Va a participar, bueno, pues Delia de Erika, Fernando de la empresa Mondelez, que también nos va a contar su situación. Vamos a ver también un ejemplo práctico de análisis de redes organizacionales vinculadas, sobre todo trabajando con inteligencia artificial. O sea, muchas situaciones y muchos casos prácticos que sobre todo a todos nuestros asistentes les darán muchas ideas para luego implementar en sus organizaciones. Y además, importante, se puede empezar con Excel, como decía Ana. Simplemente hay que tener esas ideas de por dónde empezar. Perfecto, pues muchísimas gracias. Os animamos también a ver nuestra página web de CH Academy, donde veréis también toda la estructura y contenido de los programas. Y muchísimas gracias. Ya doy como por finalizada esta primera masterclass. Gracias, Ana, de nuevo. Y es un placer poder compartir estos minutitos con vosotros. Un saludo a todos y feliz día para aquellos que empiecen y feliz tarde para aquellos que estamos por aquí, por España. Un abrazo a todos. Un saludo.